En esta presentación vamos a hablar de algo que probablemente muchos de ustedes utilizan todos los días, pero que pocas veces se detienen a analizar, la ingeniería. Cuando pensamos en un ingeniero, quizá imaginamos a una persona utilizando una computadora, haciendo cálculos o hablando con máquinas. Sin embargo, la ingeniería es mucho más que eso. La ingeniería busca utilizar conocimientos científicos y matemáticos para resolver problemas y satisfacer necesidades humanas. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan un teléfono celular, detrás de ese dispositivo existen ingenieros que participaron en el diseño de sus componentes, del software, de las comunicaciones y de los procesos de fabricación. Cuando conducimos un automóvil, también encontramos ingeniería, ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, de materiales, de software y actualmente mecatrónica. Y pensemos en algo todavía más cotidiano. Cuando abrimos una llave y tenemos agua potable, detrás existe toda una estructura diseñada y controlada por profesionales. Por eso, vamos a conocer cómo surgió la ingeniería, cómo ha evolucionado y cuáles son los retos que tendrá el ingeniero del futuro. La pregunta que quiero que tengan presente durante toda la exposición es, ¿qué problemas de nuestra vida cotidiana necesitan de la ingeniería para ser solicitados? Al finalizar, veremos que prácticamente todos los objetos, servicios e infraestructuras que utilizamos tienen alguna relación con la ingeniería. ¿Cuándo nació la ingeniería? Podríamos pensar que nació cuando aparecieron las universidades y las carreras profesionales, pero realmente la ingeniería comenzó mucho antes. Desde las primeras civilizaciones, el ser humano tuvo que resolver problemas utilizando observación, experiencia y creatividad. Por ejemplo, hace miles de años, las sociedades desarrollaron sistemas de riego para llevar agua a los diferentes cultivos. También construyeron viviendas, caminos, canales y estructuras defensivas. Imaginen a una comunidad antigua que necesita llevar agua desde un río hasta sus cultivos. No tenían computadoras ni programas de diseño, pero tenían que resolver preguntas muy parecidas a las que actualmente enfrenta un ingeniero. ¿Por dónde obtendremos el agua? ¿Por dónde debe circular? ¿Qué pendiente necesitamos? ¿Qué materiales podemos utilizar? ¿Cómo evitamos que la estructura se destruya? Eso ya es pensamiento de ingeniería. Con el paso del tiempo, la ingeniería se fue especializando. Aparecían áreas como la ingeniería civil y la ingeniería militar y posteriormente muchas otras especialidades. En la actualidad, la ingeniería utiliza matemáticas, física, química, informática y muchas otras ciencias. Un ejemplo cotidiano sería utilizar una casa. No basta con colocar ladrillos, hay que considerar el suelo, las cargas, los materiales, la electricidad, el agua, la seguridad y muchas variables más. Por eso, podemos decir que la ingeniería representa una forma organizada de convertir conocimientos en soluciones. La primera revolución industrial estuvo relacionada principalmente con la máquina de vapor y el carbón. Esto permitió mecanizar muchas actividades que anteriormente dependían de la fuerza humana
o animal. Imaginen una fábrica de hace cientos de años. Muchos trabajadores realizaban manualmente actividades que posteriormente pudieron ser realizadas por máquinas. Después llegó la segunda revolución industrial, caracterizada por la electricidad y la producción en masa. Un ejemplo muy conocido es la fabricación de automóviles mediante líneas de producción. La idea era dividir el proceso en diferentes etapas para fabricar productos de manera más rápida y eficiente. Posteriormente llegó la tercera revolución industrial, relacionada con la electrónica, las computadoras, la automatización y los microprocesadores. Aquí comienzan a aparecer sistemas que pueden controlar máquinas automáticamente. Por ejemplo, una lavadora moderna puede detectar diferentes condiciones y modificar automáticamente su funcionamiento. Finalmente, tenemos la cuarta revolución industrial, en la que encontramos inteligencia artificial, Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos, automatización avanzada y tecnologías sostenibles. Un ejemplo industrial sería una fábrica donde sensores monitorean continuamente una máquina y un sistema de inteligencia artificial puede detectar que probablemente tendrá una falla antes de que ocurra. En otras palabras, podemos haber dicho que hemos pasado de máquinas que simplemente realizan su trabajo físico a sistemas capaces de percibir, analizar, decidir y actuar. Ahora surge una pregunta importante. ¿La ingeniería solamente sirve para fabricar máquinas? La respuesta es no. La ingeniería también es un elemento fundamental para el desarrollo económico de un país. La ingeniería transforma materias primas, energía, información y conocimientos en productos y servicios. Pensemos en un teléfono celular. Tenemos materiales primos, componentes electrónicos, software, energía, procesos de fabricación, transporte y distribución. Todo eso requiere conocimientos de ingeniería. Lo mismo ocurre con un automóvil, una computadora, un medicamento o incluso una botella de agua. En una empresa industrial, los ingenieros buscan que los procesos sean más rápidos, seguros, económicos y eficientes. Un ingeniero puede estudiar el proceso y descubrir que una determinada operación está provocando retrasos. Si logra reducir ese tiempo a 50 segundos, la empresa puede producir más utilizando prácticamente los mismos recursos. Eso se conoce como generar valor agregado. Pero también existe otro aspecto, la innovación. Una empresa que desarrolla una tecnología nueva, puede obtener una ventaja frente a sus competidores. Por eso, las patentes, la investigación y el desarrollo tecnológico son tan importantes. En pocas palabras, la ingeniería no solamente construye cosas, también ayuda a que las organizaciones sean más productivas y competitivas. Actualmente, un ingeniero ya no puede trabajar pensando únicamente en su especialidad. Los problemas modernos son cada vez más complejos. Por ejemplo, desarrollar un automóvil eléctrico requiere conocimientos de mecánica, electrónica, programación, baterías, materiales, energía y seguridad. Eso se llama interdisciplinariedad.
Significa que diferentes disciplinas trabajan juntas para resolver un problema. También tenemos el concepto de sostenibilidad. Actualmente no basta con preguntarnos, ¿podemos construirlo? También debemos preguntarnos, ¿qué impacto tendrá? ¿Cuánta energía utilizará? ¿Qué residuos generará? ¿Qué sucederá cuando termine su vida útil? Por ejemplo, fabricar un producto puede ser técnicamente posible, pero si genera grandes cantidades de residuos contaminantes, debemos de buscar una alternativa. Finalmente, la globalización. Actualmente un proyecto puede tener un equipo en México, otro en Estados Unidos, otro en Alemania y otro en Japón. Incluso ustedes probablemente ya han tenido experiencias trabajando a distancia mediante plataformas digitales. Por eso, el ingeniero moderno necesita conocimientos técnicos, pero también comunicación, trabajo en equipo, idiomas, manejo de tecnología y capacidad de adaptación. Ahora vamos a echarle un ojo hacia el futuro. ¿Qué tipo de ingeniería vamos a encontrar durante los próximos años? Una de las tendencias más importantes es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede utilizarse para analizar grandes cantidades de información y encontrar patrones. En una fábrica, por ejemplo, podemos colocar sensores en una máquina para medir temperaturas y vibración y presión. Si los datos comienzan a mostrar un comportamiento extraño, un sistema puede advertir que existe una alta posibilidad de fallo. A esto se le relaciona con el mantenimiento predictivo. Otro concepto importante es el gemelo digital. Podemos imaginarlo como una representación virtual de una máquina o de un proceso real. Antes de modificar una máquina, una fábrica real, podemos estudiar diferentes escenarios en el modelo digital. También tenemos la economía circular. Tradicionalmente hemos utilizado un modelo parecido a extraer, fabricar, utilizar, desechar. La economía circular busca algo distinto, algo diferente a ello. Reducir, reutilizar, reparar, reciclar. Y finalmente tenemos la ciberseguridad. Una fábrica moderna puede estar conectada a Internet. Eso genera grandes ventajas, pero también riesgos. Por ejemplo, si alguien obtiene acceso no autorizado al sistema de control de una planta industrial, podría afectar sus operaciones. Por eso, el ingeniero del futuro deberá saber tanto de máquinas como de datos, software, energía y seguridad. Ahora comenzaremos con tres especialidades de ingeniería que aparecen en este momento y de las que nosotros estamos en nuestra universidad. La primera es ingeniería química. La ingeniería química se desarrolló formalmente durante el final del siglo XIX y a principios del siglo XX. Una de sus características principales es que estudia cómo transformar materias primas mediante procesos químicos y físicos. Pero quiero que pensemos en algo cotidiano. Cuando compramos un medicamento, un plástico, un fertilizante, un producto de limpieza o incluso ciertos alimentos procesados relacionados con la ingeniería química, en una planta industrial no basta con conocer una reacción química. También debemos saber cómo controlar la temperatura, cómo controlar la presión, cómo separar los productos,
cómo evitar accidentes, cómo aprovechar la energía, cómo tratar los residuos. Por eso, la ingeniería química combina conocimientos de química, física, matemáticas y procesos industriales. Un ejemplo industrial puede ser una refinería. El petróleo no se utiliza simplemente como sale del subsuelo. Necesita pasar por diferentes procesos para obtener productos como combustibles y otras materias primas. Otro ejemplo es la producción de medicamentos. Una sustancia puede producirse con determinadas condiciones de pureza y calidad. Por eso la ingeniería química es fundamental para convertir conocimientos científicos en procesos industriales a gran escala. Actualmente, la ingeniería química está cambiando. Ya no se trata solamente de producir más, también debemos producir mejor y generar menos impacto ambiental. Uno de los campos importantes es la biotecnología. La biotecnología utiliza organismos o componentes biológicos para transformar productos y procesos, medicamentos, enzimas o biocombustibles. Otro campo de la química es la química verde. La idea es diseñar procesos químicos que utilicen menos energía, generen menos residuos y produzcan sustancias peligrosas. Pensemos en un producto de limpieza. Si podemos fabricar un producto que cumpla la misma función, pero utilizando un proceso menos contaminante, estamos aplicando principios de química verde. También aparecen los nanomateriales. La nanotecnología permite trabajar con materiales a escalas extremadamente pequeñas donde pueden aparecer propiedades especiales. En la industria, esto puede utilizarse para desarrollar materiales más resistentes, ligeros o funcionales. Entonces, la ingeniería química moderna tiene un reto muy importante: producir lo que la sociedad necesita, pero utilizando los recursos de una manera mucho más inteligente. Ahora llegamos a la carrera que probablemente muchos de ustedes han escuchado, la ingeniería mecatrónica. El término mecatrónica surgió en Japón en 1969 y combina las palabras relacionadas con mecánica y electrónica. Pero la idea va mucho más allá de unir dos áreas. La mecatrónica integra principalmente mecánica, electrónica, control e informática. Para entenderlo fácilmente, pensemos en una puerta automática. Tenemos una parte mecánica, la puerta, tenemos un sistema de control que decide cuándo abrir o cerrar y posiblemente tenemos programación. Todo esto trabajando conjuntamente forma un sistema mecatrónico. En la industria encontramos sistemas todavía más complejos. Por ejemplo, una máquina CNC puede recibir instrucciones digitales y utilizar motores controlados electrónicamente para fabricar una pieza con una gran precisión. También tenemos robots industriales. Un robot necesita estructura mecánica, motores, sensores, sistemas electrónicos y programación. Por eso la mecatrónica es una carrera especialmente importante para la automatización industrial. Y aquí podemos identificar una idea fundamental. Una máquina moderna no solamente se mueve, también puede detectar, procesar información y tomar decisiones y acciones programadas.
Actualmente la mecatrónica tiene una enorme relación con la llamada Industria 4.0. En una fábrica moderna podemos encontrar sensores conectados a Internet, robots, sistemas automáticos y software que analiza información. Imaginen una línea de producción de automóviles. Un robot puede colocar una pieza, otro puede realizar una soldadura. Un sensor puede comprobar si la pieza quedó correctamente instalada y un sistema informático puede asegurar toda esta información. Esto permite fabricar productos con mayor velocidad y precisión. Otro ejemplo claro es el campo importante son los cobots o robots colaborativos. A diferencia de algunos robots industriales tradicionales, los cobots están diseñados para trabajar cerca de personas en determinadas aplicaciones. También encontramos vehículos autónomos, drones, prótesis biomecánicas y sistemas de inspiración y sistemas de inspección. Un ejemplo cotidiano puede ser un dron. Tiene motores, hélices, sensores, batería, control electrónico, comunicación y software. Si falla cualquiera de estos elementos, el sistema completo se puede dejar de funcionar. Por eso la mecatrónica enseña a integrar diferentes tecnologías y algo muy importante para ustedes. Si les gusta construir cosas, programar, experimentar con la electrónica y entender cómo funciona algunas de las máquinas, podríamos decir que la mecatrónica puede ser un campo profesional con algo muy interesante. Ahora hablemos de una profesión que está adquiriendo cada vez mayor importancia, la ingeniería en energías renovables. Desde hace siglos, las personas han aprovechado fuentes naturales de energía. Por ejemplo, los molinos de viento utilizan la energía del viento. También se ha utilizado históricamente la fuerza del agua. Pero un acontecimiento importante fue la crisis del petróleo de 1973. Esta situación estuvo y se hizo evidente la necesidad de buscar otras fuentes de energía y desarrollar tecnologías alternativas. Actualmente tenemos una preocupación adicional, el cambio climático. La sociedad necesita energía para transportarse, producir alimentos, fabricar productos, comunicarse y vivir. Pero debemos buscar formas de generar esa energía, reduciendo los impactos ambientales. Aquí aparecen las energías renovables. Tenemos energía solar, eólica, hidráulica, biomasa y otras alternativas. En nuestra vida cotidiana podemos observar algunos ejemplos. Un calentador solar puede utilizar energía del sol para calentar el agua. Un panel fotovoltaico puede transformar la radiación solar en electricidad. Y una planta eólica puede utilizar el movimiento del aire para generar energía eléctrica. El objetivo no es simplemente utilizar energía limpia. También debemos conseguir que los sistemas sean técnicamente viables, económicamente sostenibles y seguros. Actualmente existen grandes avances en energías renovables. Uno de ellos está relacionado con los sistemas fotovoltaicos. Los paneles solares convierten la energía en la radiación solar en energía eléctrica. Podemos encontrar sistemas pequeños instalados en viviendas, pero también grandes plantas solares. Otro campo es la energía eólica. Los aerogeneradores también
utilizan el movimiento del viento para producir electricidad. En algunos lugares se construyen grandes instalaciones eólicas, incluso en zonas marinas. También está adquiriendo la importancia el hidrógeno verde. Para explicarlo de manera sencilla, el hidrógeno puede producirse mediante procesos llamados electrolisis. Cuando la electricidad utilizada procede de fuentes renovables, se puede producir hidrógeno con bajas emisiones asociadas a su producción. ¿Para, para qué puede servir? Puede utilizarse como una forma de almacenar energía y también puede tener aplicaciones industriales y de transporte. Imaginemos que durante el día una planta solar genera mucha electricidad, pero no toda se necesita inmediatamente. Una parte de esa energía podría utilizarse para producir hidrógeno. Esto demuestra que el reto energético no solamente consiste en generar electricidad, sino que también necesitamos almacenarla, transportarla, utilizarla eficientemente. Ese es uno de los grandes desafíos de la ingeniería futura. En este, Aquí podemos comparar las tres especialidades que hemos estudiado. La ingeniería química se enfoca principalmente en la transformación de materia y energía mediante procesos. La ingeniería mecatrónica se enfoca en integrar sistemas mecánicos electrónicos de control y de computación. Y la ingeniería en energías renovables busca aprovechar fuentes de energía de manera sustentable. Pero atención, esto no significa que trabajen de manera aislada. De hecho, en la industria pueden trabajar juntas. Imaginemos una planta que produce biocombustibles. Un ingeniero químico puede diseñar y optimizar el proceso. Un ingeniero mecatrónico puede automatizar los equipos y un ingeniero en energías renovables puede estudiar cómo integran las fuentes de energía renovable y mejorar la eficiencia energética. Es decir, un problema industrial puede necesitar diferentes especialidades. Esto es muy importante para que, así en dado caso, cuando se elige una carrera, no debe de pensarse solamente en qué carrera es mejor. La pregunta correcta sería, ¿qué tipo de problemas me gustaría ayudar a resolver? Si te interesa administrar materiales, la ingeniería química. Si te gusta las máquinas, electrónica y programación, la ingeniería mecánica. Y si te interesa la energía y la sustentabilidad, pues tendríamos nosotros las energías renovables. Cada una tiene su propio campo de acción. Ahora llegamos a algo muy importante dentro del ámbito y el desarrollo de nuestra profesión, como lo es la ética. Un ingeniero puede tener excelentes conocimientos técnicos, pero si toma malas decisiones puede provocar consecuencias graves. El principio fundamental es que la seguridad, salud y bienestar de las personas deben ser prioritarios. Imaginemos una falla donde una máquina presenta una falla. El ingeniero descubre que repararla correctamente tendrá un costo elevado. Tienes dos opciones: ignorar el problema para ahorrar dinero o, o detener la operación y solucionar la falla. ¿Qué debería de hacer? La respuesta, desde el punto de vista ético, es proteger a las personas y controlar el riesgo. En la ingeniería,
Una decisión aparentemente pequeña puede tener consecuencias enormes. Por ejemplo, utilizar un material de menor calidad en una estructura puede reducir costos, pero también aumentar los riesgos en una falla. La, la ética también implica transparencia. La ética también implica transparencia. Si un proyecto presenta un riesgo importante, el profesional debe de comunicarlo. Y, y existe otro elemento, la relación con la comunidad. Supongamos que una empresa quiere construir una planta cerca de una comunidad, no basta con decir técnicamente se puede construir. También debemos de analizar cómo afectará a las personas, al ambiente y a las actividades locales. Por eso podemos decir que un buen ingeniero no solamente pregunta, ¿puedo hacerlo? También pregunta, ¿debo hacerlo? ¿Y cómo puedo hacerlo de manera segura y responsable? Actualmente la ingeniería se enfrenta a uno de los mayores desafíos, cuidar el medio ambiente. La industria necesita producir, pero también debe reducir sus impactos. Por ejemplo, una planta industrial puede generar emisiones, residuos o aguas residuales. El trabajo del ingeniero consiste en identificar estos impactos y desarrollar soluciones. Aquí aparece la evolución de impacto ambiental. Antes de construir determinados proyectos, es necesario estudiar sus posibles consecuencias ambientales. Pensemos en la construcción de una nueva planta. Antes de empezar, debemos de analizar preguntas como ¿dónde se construirá? ¿Qué recursos utilizará? ¿Cuánta agua necesitará? ¿Qué emisiones generará? ¿Qué residuos producirá? ¿Afectará ecosistemas? ¿Afectará las comunidades cercanas? Esto es parecido a cuando una persona quiere construir una casa. No solamente piensa en el tamaño de la casa, también analiza el terreno, el acceso al agua, la electricidad, el drenaje y otros factores. En la industria el análisis es mucho más complejo. Por eso el ingeniero moderno debe de considerar el ciclo de vida de los proyectos. No debemos de pensar únicamente en construir, debemos de pensar también en operar, mantener, modificar y finalmente retirar o reciclar. La sustentabilidad significa buscar el equilibrio entre el desarrollo económico, bienestar social y protección ambiental. La ingeniería también tiene una relación directa con el desarrollo de las regiones. Cuando se construye una infraestructura adecuada, se pueden generar nuevas oportunidades económicas. Por ejemplo, una región necesita carreteras para transportar productos. También necesita electricidad, agua, telecomunicaciones y otros servicios. Sin infraestructura es mucho más difícil que las empresas se desarrollen. Pensemos en una zona donde existe una gran cantidad de productos agrícolas, pero no hay buenas carreteras. Los productos pueden tardar demasiado tiempo en llegar al mercado. Si se mejora la infraestructura, los productores pueden transportar sus mercancías con mayor factibilidad. La ingeniería también genera empleo especializado. Una planta industrial necesita técnicos, ingenieros, operadores, especialistas en mantenimiento, programadores y muchas otras personas. Además, la creación de parques industriales puede atraer inversión. Esto puede generar un efecto multiplicador. Llega una empresa, genera empleos, aumenta actividad económica, aparecen proveedores, se desarrollan servicios.
Por eso estudiar ingeniería no significa únicamente prepararse para trabajar en una empresa. También significa adquirir conocimientos que pueda contribuir al desarrollo de una comunidad. Una región con infraestructura tecnológica, profesional, capacitado e innovado tiene mayores posibilidades en competir. Pensemos también en algo que se utiliza todos los días, la calidad de vida. Muchas de las mejores que tenemos actualmente están relacionadas con la ingeniería. Por ejemplo, la medicina moderna necesita equipos diseñados por ingenieros. Los hospitales utilizan sistemas de diagnóstico, equipos electrónicos, dispositivos médicos y sistemas de suministro de agua y energía. También tenemos la conectividad. Actualmente podemos comunicarnos con una persona que se encuentra a otro lado del mundo prácticamente de manera instantánea. Esto requiere de, esto requiere infraestructura de telecomunicaciones, electrónica, informática y energía. Otro concepto interesante son las ciudades inteligentes. Una ciudad inteligente puede utilizar sensores y sistemas digitales para administrar mejor recursos como agua, energía, transporte y alumbrado. Por ejemplo, imaginemos un sistema de alumbrado público que aumenta o disminuye su intensidad dependiendo de las condiciones. Esto podría ayudar a utilizar la energía de manera más eficiente. Entonces, cuando hablamos de innovación, no necesariamente estamos hablando de inventar un robot espectacular. Innovar también puede significar encontrar una forma más segura, económica, rápida y sustentable de hacer algo. La ingeniería finalmente debe tener un proceso resueltos, resolver problemas reales y mejorar la vida de las personas. Es importante también de que en algunos momentos, ¿qué pasa? Que nosotros estemos pensando si quiero ser ingeniero, necesito ser excelente en matemáticas. Las matemáticas son importantes, pero no son suficientes. Un ingeniero también necesita saber comunicarse. Imaginen que un ingeniero descubra un problema en una fábrica, pero no pueden explicarlo claro en al gerente o a los trabajadores. Aunque se haya encontrado una excelente solución, tendrá dificultades para implementar. Por eso es que la comunicación es fundamental. También necesitamos trabajo en equipo. Los grandes proyectos rara vez son realizados por una sola persona. Un automóvil, un avión, una planta industrial, un edificio requieren de equipos multidisciplinarios. También necesitamos liderazgo. Liderar no significa simplemente decirle a los demás qué hacer. Significa organizar, escuchar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Y tenemos el pensamiento crítico. Esto significa no aceptar automáticamente la primera solución. Un buen ingeniero pregunta, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué evidencias tenemos? ¿Qué alternativas existen? ¿Qué condiciones tendrá esta decisión? ¿Por qué quiero que recuerden algo? Un ingeniero no solamente debe de hacer cálculos,
debe de saber utilizar estos conocimientos para resolver problemas con otras personas. La ingeniería necesita del talento de las personas con diferentes experiencias, capacidades y perspectivas. Uno de los temas mencionados es la participación de mujeres en las áreas STEM. STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Durante mucho tiempo existieron barreras que limitaron la participación de algunas personas en ellas áreas. Actualmente se busca ampliar las oportunidades para cualquier persona que tenga interés y capacidad para que pueda desarrollarse profesionalmente. Supongamos que diseñamos un edificio. No deberíamos pensar únicamente en una persona que pueda subir escaleras. También debemos considerar personas que utilizan silla de ruedas, personas con discapacidad visual, adultos mayores y otras necesidades. Lo mismo sucede con los productos. Un buen diseño debe de considerar la diversidad de usuarios. La ingeniería, esto se relaciona con el concepto de diseño universal. La pregunta cambia de ¿funciona? Funciona de manera segura y accesible para la mayor cantidad posible de personas. La inclusión no es solamente un tema social, también es una oportunidad para diseñar mejores soluciones. Cuando tenemos diferentes perspectivas, podemos detectar problemas que quizás una sola persona no habría identificado. El ingeniero necesita tres grandes elementos. El primero es el saber técnico. Necesitamos conocimientos de matemáticas, ciencias, tecnología y metodologías de diseño, pero el conocimiento técnico por sí solo no es suficiente. El segundo elemento es la sensibilidad social. Debemos comprender que nuestras decisiones afectan a personas. Cuando diseñamos una carretera, una fábrica, una máquina o un sistema energético, podemos estar interviniendo en la sociedad. Y el tercer elemento es el compromiso ecológico. Tenemos un planeta con recursos limitados. Por eso debemos de buscar soluciones que permitan satisfacer las necesidades sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones. Ahora bien, pensemos nuevamente en todo lo que se ha analizado, todo lo que se ha abordado. La ingeniería química transforma materiales. La mecatrónica integra máquinas, electrónica y programación. Las energías renovables buscan aprovechar fuentes limpias. Pero las tres tienen algo en común. Claro que sí. Es resolver problemas humanos. Por eso se tiene que terminar directamente en la parte de que si pudiésemos diseñar una solución de ingeniería para resolver un problema de la escuela, la comunidad o la ciudad, ¿qué problema se elegiría? Podría ser la basura, el consumo de agua, el transporte, el uso de energía, la seguridad o cualquier otro problema. Esa pregunta puede ser el comienzo de una vocación.
porque estudiar ingeniería no existe solamente en aprender una profesión, significa aprender a mirar un problema y decir, ¿existe una manera de mejorarlo? Ahora vamos a descubrir cómo.